Y bien, como sabemos, pues la COP duró más de 2 semanas. Finalmente se llegó a un acuerdo, aunque algunos señalan que el acuerdo no es lo suficientemente fuerte, es un acuerdo tibio, en fin, el mínimo común denominador. Otros sostienen no, que se avanzó relativamente bien y se ha preparado el camino para que la COP21, que finalmente es la importante en París, alcance los resultados necesarios. Estamos con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Ministro, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no sé si felicitarlo o no, porque en todo caso sí he leído que usted al final pues hizo todos los esfuerzos diplomáticos para lograr convencer y persuadir a las distintas delegaciones de aceptar por lo menos lo que se logró aceptar. Bueno, las felicitaciones dependerán de tu nobleza y de tu nivel de reconocimiento. No, yo no he estado exactamente metido ahí, he leído. Pero lo que sí te puedo decir... ¿Se merecen las felicitaciones? Yo creo que Perú ha hecho un gran papel y la medida del éxito, yo hoy día escribí en el diario La República sobre ello, uno tiene que verla en función a 3 situaciones. ¿Qué recibimos del pasado? ¿Qué ofrecimos y logramos en el presente? ¿Y qué proyectamos para el futuro? Y en el pasado recibimos una negociación compleja que todos reconocen que desde que fracasó en Copenhague el año 2009, la COP15, y luego el año 2011 en la COP de Durban, Sudáfrica, se planteó esta nueva plataforma de Durban orientada a tener un convenio, un acuerdo climático el 2015, había que ir paso a paso. Y para eso, entonces vamos al presente, el Perú tenía que cumplir mandatos y proyectar el futuro. Y los mandatos que el Perú tenía que cumplir son 2, y voy a tratar de ser muy simple porque este es un debate muy técnico. 1, garantizar que las contribuciones nacionales, que no son dinero, son los programas que los países pondrán sobre la mesa para definir cuánto van a mitigar y cómo se van a adaptar, se pusiesen el próximo año, al primer trimestre, los desarrollados, y para eso el Perú tenía que aprobar lo que se llama la información de las contribuciones nacionales, y lo logramos. ¿Cómo que es eso? ¿Qué significa aprobar la contribución de la información de las contribuciones? Cada país del mundo, el próximo año, en el primer trimestre del año, los desarrollados y un par de meses después, los países en vías de desarrollo, tienen que poner sobre la mesa, presentándole a la Secretaría y la Convención de Cambio Climático, su contribución nacional. Eso no está taxativo en el acuerdo. No, eso viene desde las comisiones. Es una invitación to all parties to communicate their intended national determination. Es decir, es una invitación a comunicar en tal fecha, en el... Así es. En el first quarter, es decir, el primer... A ver, Jaime, tienes que entender esto en el proceso. Las contribuciones nacionales como tal se define su obligatoriedad en la COP19 de Varsovia. En la COP20, ¿qué cosa se hace? Además de definirse la fecha taxativa, que es marzo, lo que a su vez se hace es aprobar la información que estas contribuciones deben contener, porque si no, no hay forma que se presenten. Es decir, año base, meta, qué cosa debe contener, entre otras cosas. Para que haya una uniformidad. Homologables. Así es, sean homologables. Para poder sumarlas después y ver si las contribuciones alcanzan. El efecto agregado, que también lo debes haber leído en el llamado de Lima a la acción climática, también se establece que un reporte síntesis va a establecer el efecto agregado de las contribuciones nacionales. Déjame terminar con lo que hayamos ofrecido muy rápido. Finanzas climáticas, superar la meta de los 10.000 millones de capitalización de Fondo Verde del Clima, y a su vez logramos, que se logró en Lima con 10.200 millones, y a su vez encaminar el proceso para una hoja de ruta en financiamiento climático con 9 decisiones de financiamiento a largo plazo sobre marco institucional. Y tercero, dentro de los mandatos que teníamos que cumplir, teníamos las cuestiones referidas a definir el balance, eso que se llama en inglés el scope, que era un gran debate entre el tema de si era solo mitigación o incluía adaptación, y logramos que el balance quede claramente establecido. Y lo último, y te permito hacer las preguntas que vienen, un elemento central. Te permite en el sentido de... Caracho, se ve que el hombre ya se siente dominador del mundo. No, para nada, nunca. Lo que pasa es que quiero plantearte las 4. El texto de Lima con los elementos al acuerdo a ser negociado, que si tú ves, porque solamente creo que tienes el texto de la decisión, tiene un anexo que son los elementos a ser negociados en París. Por primera vez en la COP, en esta COP, se han establecido los elementos de la negociación. Ese documento estará en la mesa de negociación que se retoma en febrero, 8 y 9 de febrero en Ginebra, en que se vuelve a reunir el ADP. Resultados muy concretos. El ADP es el grupo de negociación de los estados que se llama el grupo de trabajo ad hoc de la plataforma de Durban para la ambición incrementada. Y su nombre está en inglés, tiene las siglas ADP, son los 194 estados que se reúnen continuamente durante el año para negociar, tal como lo han hecho el año 2014. Entonces, los resultados prometidos han sido los resultados alcanzados con claridad. Bueno, pero aquí he visto un punto en el que de alguna manera se enumeran los,
los elementos que deben tener las llamadas contribuciones, que son los compromisos de cada país, ¿no? Así es. Sí, para que puedan ser homologables, Así sumables, agregables, etcétera. Esto es lo que se acordó, de decir qué es lo que se acordó más o menos, de decir qué cosa debe tener cada país, Así las es. contribuciones de cada país. Básicamente, año base, programa, actividad sobre la cual se va a establecer la mitigación, año meta. Eso es fundamentalmente, es un poco más extenso, pero para decirlo muy sencillo, eso es lo que tienen que considerar las contribuciones nacionales. Y vamos a ponerlo como ejemplo peruano. ¿Qué tendría como hipótesis, porque se está trabajando, contener la contribución nacional del Perú? De hecho, el sector forestal. Nuestra principal fuente de emisión es la deforestación y el cambio de uso del suelo, con el 39% del total de lo que nosotros emitimos. Si esa es nuestra principal fuente de emisión, la contribución tiene que considerar esa fuente de emisión y decir, si hoy día 39% de nuestras emisiones, que son X toneladas de carbono, están por la deforestación, nuestro plan es reducir al año tal esas emisiones a través de estos programas que se van a ir cumpliendo periódicamente. Eso es la contribución nacional. ¿Qué es lo que va a pasar en el mundo, Jaime, que es bien importante? El tener en la mesa las contribuciones nacionales de todos los países del mundo te va a permitir saber el próximo año, con estos efectos agregados, que es la suma, ok, el mundo en pleno se ha comprometido con las contribuciones nacionales a hacer una reducción de tanto. ¿Con esto llegamos al umbral de los 2 grados o lo sobrepasaríamos? Es probable que lo sobrepasemos. Entonces la negociación de la segunda mitad del año 2015 es qué más tenemos que hacer en el Acuerdo de París para incrementar la ambición en el corte de emisiones y no subirnos del umbral de los 2 grados. O sea que se anticipa que las contribuciones que voluntariamente cada país haga, digamos, te van a dejar un gap, un vacío. No van a alcanzar para llegar a la meta de no aumentar más de 2 grados. Sí, no hay que prejuzgar en la negociación internacional, pero es probable que eso ocurra. Y entonces la segunda mitad del año estaría destinada a negociar cómo cubrimos ese gap, decir, cómo exigirle a ese país, a cada país más. Así es, cómo cubrir más, y probablemente en ese momento también qué más finanzas pueden existir y qué más otros medios de implementación pueden existir. Pero aquí no hubo una discusión acerca de la contribución que deberían, digamos, diferenciada que debían hacer los países. Ha sido un gran logro. Por un lado están los países que ya han emitido muchísimo y que deberían reducirlo, son los grandes responsables, digamos, del calentamiento global, si es que se debe a las emisiones. Y lo que estás mencionando es un gran logro. El párrafo 3 del llamado de Lima a la acción climática, que es la decisión que estamos comentando, reconoce con claridad el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que los países del mundo se negaban a incorporar en un acuerdo de esta naturaleza, y lo que generaba, los desarrollados no lo querían, los países en vías de desarrollo sí lo querían, y logramos que se incorpore en el parágrafo. ¿Cómo que no querían los desarrollados? Lo que pasa es que Kioto... debería ser al revés, porque aquí más bien se le está exigiendo a los países que todavía no se han desarrollado a limitar sus emisiones, cuando en realidad tendrían que emitir más. El Perú tendría que emitir más en realidad hasta alcanzar un nivel de desarrollo suficiente como para poder darse el lujo ya de bajar sus emisiones. Te lo voy a explicar, porque el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas hay que entenderlo desde la historia. En Kioto, cuando se aprueba el protocolo de Kioto, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, se aprueba un anexo 1, que eran los países de la OECD, y los obligados eran solo ellos. Eran los desarrollados, los digamos. OECD desarrollados. Y los no anexo 1 no tenían que cumplir la obligación de la reducción, que en Kioto fue del 5.2%. ¿Qué es lo que ocurre 2297 al 2014? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que los países desarrollados no quieren más el tema de anexo 1 o no anexo 1, mientras que los países emergentes sí quisieran continuar con esa forma que Kioto creó. Entonces, para avanzar en esta negociación, había que traer nuevamente el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas al texto de la decisión, como se ha hecho en Lima y que ha sido destacado por The Guardian, por The New York Times y todos los medios internacionales como un avance importante, porque facilitará la discusión en París. ¿Pero qué implica eso? Es decir, diferenciadas ¿en qué sentido? ¿Que los países desarrollados tienen más compromiso? Tienen más obligación. Porque aún cuando todos hemos contribuido al cambio climático, la obligación de los que más han emitido debiera ser mayor. Ese es el principio. Eso es lo que se entiende. Pero eso es lo que se entiende. Pero todavía falta negociar
si habrán anexo 1 o no anexo 1, o se establecerá, bajo el principio que ya se consolidó en Lima, un mecanismo de diferenciación que sea distinto al uso de anexos. Eso está en los elementos del borrador en 3 opciones posibles, y eso es bueno que ya se haya dado en Lima. Por eso te digo, la decisión denominada el llamado a la acción climática de Lima es un buen documento. El borrador con los elementos a ser negociados en París es un avance significativo, y todas las otras decisiones que se han adoptado, el tema del programa de Lima en temas de género, el valor de los bosques a través del mecanismo llamado Red+, el tema que se ha logrado también en cuestiones vinculadas a educación, una decisión sobre educación y cambio climático más participación, y muchos otros productos. Y uno más que es fundamental, porque ustedes vieron el jueves 11 al secretario general Ban Ki-moon, al presidente Humala, al expresidente Felipe Calderón. Por primera vez en Lima, a través del Día de Acción Climática, se ha logrado que en forma de plenaria conversen actores estatales con actores no estatales. Y por eso Diego de la Torre hoy día válidamente felicita en Portafolio del Comercio el que él, que ha ido desde Copenhague a todas las COP, dice que esta es la COP en donde más espacio se le ha dado al sector privado. Y los pueblos indígenas, mira el comunicado de AIDCEP, reconocen que esta es la COP en donde más voz se le ha dado a los pueblos indígenas con un pabellón indígena. ¿Cuánto tendría que sumar las contribuciones o los compromisos en términos de reducción de emisiones para alcanzar la meta de no subir más de 2 grados la temperatura en 2050? Te mentiría si te dijese el número exacto, pero no lo tengo en la cabeza, por eso está calculado en gigatoneladas. Eso es algo que toda la humanidad debería tener en la cabeza, porque si no conocemos la meta... No. La meta está establecida en el reporte del panel intergubernamental de cambio climático emitido el 2 de noviembre en Copenhague, que yo lo tengo ahí al costado. Lo que te digo es que no tengo el número en la cabeza, pero es un número... Pues el presidente de la COP del Perú, ¿cómo no va a tener eso en la cabeza? No, Jaime, hay que decirles a las delegaciones, oye, acuérdense, tenemos que llegar a esta reducción de emisiones, porque no se trata de decir simplemente no hay que incrementar más de 2 grados la temperatura, hay que reducir las emisiones en esto, y eso ese tiene que ser el agregado de todos los países. Pero eso es lo primero que ha debido decirse, así ha debido comenzar. Jaime, yo creo que esa es una precisión que me estás planteando como para que fuera un titular de diario. Obviamente, lo primero que hay que esperar son las contribuciones. El presidente no sabe cuántas gigatoneladas. Lo primero que hay que esperar son las contribuciones nacionales que el próximo año se presentan en la mesa para, en ese momento, con lo que el panel de cambio climático te ha dicho, ver cuál es el vacío. Sin contribuciones nacionales, tienes cómo saber cuántas gigatoneladas va a reducir el Perú, cuántas gigatoneladas va a reducir Arabia Saudita y los países árabes que producen petróleo. No, es que este es un proceso paso a paso, Jaime, y por eso la contribución nacional... Pero para saber cuál es el vacío hay que saber cuál es precisamente la cantidad, qué cantidad de emisiones tenemos que reducir para saber cuál es el vacío. Eso está escrito, pero cuál es la brecha. Pero ya no se impone como se intentó imponer en Copenhague. Copenhague fracasó porque se intentó imponer un número desde arriba. El proceso de Durban, aprobado en 2011, pero se sabe, Jaime, te estoy diciendo que está en un documento. Tenemos que saber cuál es el número. Yo quiero saberlo plenamente para poder exigirle al mundo. Te lo pasaré por correo electrónico, espero que tengas tiempo de leerlo. Pero este es un número, te paso el número en 1 hora. Pero lo que te digo, este es un proceso en donde la contribución nacional que viene de abajo hacia arriba se combina con lo que el Acuerdo de París logre, que es de arriba hacia abajo, y por eso es un proceso que se considera va a conducirse al éxito, a diferencia de lo que fue Copenhague, en donde se intentó imponer un número. Me están acá reclamando, me están tirando encima de la cara un aviso de que ya tengo que cortar, pues de que aquí es bien difícil cortar pues al ministro, al héroe de la COP. Regresamos. Bueno, seguimos conversando entonces. Le preguntaba este asunto de la cantidad de emisiones es decir, el porcentaje de emisiones que habría que reducir al 2030, por ejemplo. Porque, ¿cuál es la metodología que finalmente se ha acordado? Porque yo entrevisté a Jeffrey Sachs, que es asesor de Ban Ki-moon, y él decía que como resultado de la COP de acá, no debería salir simplemente que el compromiso de los países o las contribuciones de los países fueran al 2030, que era un poco la idea que se había planteado, sino que además debería haber una visión por lo menos al 2050 e incluso al 2070, porque él decía que si no, no se iba a alcanzar la reducción de emisiones suficiente como para, digamos, conseguir el resultado final. Al final del proceso, no sé si dijo el 2070 o el 2100, la emisión global debería ser 0. Entonces,
Por eso digo, finalmente, la COP, el acuerdo del 2015 en París va a ser al 2030, va a ser al 2050, reducción de emisiones. ¿Qué es lo que se ha acordado en términos de las contribuciones en ese sentido? A ver, vamos por partes, porque hace un momento antes de la pausa tenías una angustia con el número que te voy a explicar. El panel de cambio climático lo que te dice, tengo 6 escenarios posibles. El escenario más deseable es que no debo incrementar la temperatura en más de 1.5 grados, aunque lo considera complicado y te establece una meta en reducción de gigatoneladas. El escenario razonable, o sea, el más deseable es 1.5. El escenario razonable es de 2 grados. Y de ahí empieza a ponerte hasta el momento en que te dice, y la tendencia de emisiones actuales nos está llevando a una emisión que al final del siglo sería de 3.7 a 4.3 grados de incremento de la temperatura final del siglo con consecuencias catastróficas. Para cada uno de esos escenarios, que además te dice cuánto significa en emisiones, esto en calentamiento, en grados, es una cifra matemática exacta, te dicen cuál sería el escenario probable. Entonces, en este proceso de Durban, que nos debe llevar al acuerdo en París, se estableció esto que ya te dije, el balance de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Cuando los países pongan sobre la mesa el próximo año sus contribuciones nacionales, que te dicen cuánto van a cortar las emisiones, tú puedes sacar un estimado y decir frente pero van a decir cuánto van a cortar las emisiones que en 2030. Eso no se ha fijado todavía el año. No se ha fijado el año todavía, pero la mayoría está hemos hecho acá en Lima. ¿Qué hemos hecho en Lima? No hemos ni siquiera fijado el año para... El año meta es un elemento de negociación que está en los textos, en los elementos del texto a ser negociado. Está ahí, tienes que leer el borrador. Eso ya se había resuelto, eso es una cosa elemental. Pero la Unión Europea ya dijo que va a reducir 40% al 2030, Estados Unidos ya dijo que va a recortar 28% al 2030 y China ya dijo que va a incrementar un pico de emisión al año 2025 para después declinarlo. Entonces, algunos países ya adelantaron lo que sería su año de declinación y su reducción de emisiones. Falta que el resto de países lo haga. Pero la negociación... Eso no es homologable, pues eso no es homologable. Uno en 2025, otros, ¿cómo es esto? Porque tienen un programa exacto, es absolutamente homologable. Por eso es que la información es fundamental y lo que han presentado es un anuncio de lo que harían, pero todavía eso lo tienen que convertir en un documento llamado Contribución Nacional. La información aprobada en Lima te dice cómo se debe hacer. Y el próximo año, a marzo, todos los países desarrollados... Europa, por ejemplo, Europa se va a presentar como unidad, como Europa. Como unidad, efectivamente. Y ellos ya han adelantado... 40% al 2030, sobre el año de base de 1990. Tú sabes que, de acuerdo a ¿el año base ya se definió? El año base... ¿O se ha definido tener un año base? No. El año ¿Ya base, se definió cuál va a ser? El año base que está utilizando Europa es el año 1990, que es el mismo año base del protocolo de Kioto. El año base que está utilizando Estados Unidos en su anuncio, porque es un anuncio conjunto, no es un documento, es el año base 2005. Entonces, en la información nacional el año base puede variar, pero en la contribución nacional, en efectos agregados, lo que te va a decir la Secretaría es, señores, estamos mal y tenemos que avanzar para que París tenga claridad de 1, 2, 3, 4. Tienes que fijar un solo año base. Así es, por eso no se ha fijado tampoco. Efectivamente, ahora. No, porque eso es materia de la negociación. Tampoco se ha fijado el año base. Jaime, bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos fijado ahora? Información para las contribuciones nacionales, finanzas climáticas marco institucional, hemos establecido el balance entre adaptación y mitigación, hemos reconocido pérdidas y daños, hemos establecido un conjunto de medidas vinculadas, por ejemplo, hemos establecido pérdidas y daños. ¿Qué significa eso? Tú debes saberlo, si estás tan angustiado con el tema, imagino que debes saberlo. Es el mecanismo que establecen los estados insulares y los países más o con economías menos desarrolladas, que por su vulnerabilidad se están viendo muy expuestos a las consecuencias del cambio climático y que establecen algunos mecanismos que pueda ayudarlos a enfrentar esas consecuencias. El mecanismo de pérdidas y daños es un mecanismo que en Lima necesitaba aprobar su plan de trabajo y su marco institucional y se hizo en decisiones de la COP20 de Lima. Todo lo que Lima tenía que hacer para encaminar el proceso a París se encaminó y por eso todos los medios internacionales reconocen que Lima estableció las bases para caminar a París con seguridad de que en París se debe lograr el acuerdo. Vamos a ir a otra pausa. Bien, seguimos conversando con Manuel Pulgar Vidal.
estábamos viendo el tema de las contribuciones nacionales, es el asunto de la, digamos, las responsabilidades diferenciadas. Me mencionaba que China, por ejemplo, se ha comprometido, ha sido un gran avance, a incrementar sus emisiones hasta un año pico, que es el año 2025, y de ahí disminuir. Según escuché, 2025 como máximo, si podría ser antes, podría llegar al pico antes y porque luego además, bajar. porque además tiene un acuerdo de cooperación en energía con los Estados Unidos, que es importante. Ahora, el Perú debería plantear algo similar, porque nosotros incluso estamos más retrasados a estas alturas que China. Entonces deberíamos plantear un incremento de, digamos, de las emisiones hasta un determinado año. De hecho, sí. Pero eso no es lo que está en el plan de cambio climático que ha sido publicado en la página web. Ahí se habla al contrario, prácticamente desde el comienzo se plantea el plan CC. No, ese no es un plan aprobado. Es un plan, digamos, todavía no se ha aprobado ningún plan. No. Ya sé, pero lo que se ha avanzado es eso. Ahí estás absolutamente equivocado. El plan CC es un diagnóstico. Y es un diagnóstico que ha sido hecho por un conjunto de organizaciones que incluyen organizaciones del Estado, organizaciones académicas, organizaciones del sector privado, todos los gremios han estado ahí representados, organizaciones de la sociedad civil. Y lo que te dice es, te plantea cuatro escenarios posibles. El escenario business as usual significa, ¿qué pasa si seguimos haciendo las cosas como seguimos haciéndolas cuando incrementamos? Y te plantea el escenario de mayor reducción y los costos. Y lo que el plan CC te está diciendo es, si quisiéramos llegar al más ideal, aquí hay 77 recomendaciones de medidas posibles, todas valoradas, todas valorizadas para establecer cuánto cuesta y cuál sería su rentabilidad. Y por otro lado, esas 77 medidas, algunas pueden ser asumidas por los públicos, otras por los privados u otras por APPs. Pero ese escenario deseado que está ahí contempla de frente una caída en las emisiones. Yo le he leído el documento. No, establece una curva. Si tú ves, incluso el gráfico es una curva, porque de hecho, Jaime, todos los países en vías de desarrollo en sus contribuciones nacionales van a establecer su pico hasta el futuro, porque todos los países en vías de desarrollo que tienen que enfrentar el desarrollo con fuentes de energía, es lo más probable que tengan mayores emisiones. Mencionaste que el gran tema era el problema forestal. En el Perú. En el Perú, efectivamente, sí. Porque es el gran responsable de la emisión y por ahí también está la salida, porque si tú reforestas, haces una gran política de plantaciones forestales, que además tendría un gran sentido económico, porque permitirían poner en valores eso que en este momento está simplemente devastado. Hay 9 millones de hectáreas deforestadas en la selva alta, en la sierra se podría forestar también, etcétera. Entonces podrías compensar, y más que compensar, la deforestación que todavía haya, ¿no es cierto? Yo te diría, Jaime, que en este tema forestal hay dos retos. La reforestación es uno de las 10 millones, entre 9 y 10 millones de hectáreas deforestadas, pero en realidad el reto mayor es cortar a los dinamizadores o drivers de la deforestación, porque en el Perú hay una gran confusión en el tema forestal. Hay tres cuestiones forestales: la minería ilegal deforesta, pero la minería ilegal deforesta degradando el bosque, pero no es la gran magnitud de la deforestación. La tala ilegal busca maderas finas, y son mafias y hay que combatirlas de hecho, pero el gran factor de la deforestación en el Perú es la agricultura migratoria. Es decir, la gente que migra de zonas de pobreza a buscar en el bosque una alternativa, se talan el bosque para hacer sus chacras, y como el suelo orgánico de la Amazonía es muy pobre, o sea, la riqueza del suelo orgánico es cuando está el árbol, pero cuando cortas se pierde, entonces esa agricultura se vuelve migratoria. La respuesta para eso es establecer primero zonas, o sea, mirar los drivers de la deforestación para evitar que hayan zonas que te expulsen pobladores hacia la Amazonía, pero a su vez efectivamente establecer titularidades más claras a fin de establecer programas claros de reforestación en la Amazonía. Entonces es la combinación de los dos. Necesitas sierra productiva en la sierra, lo que el gobierno llama jacuwiña, y eso debería pues ser mucho más importante que juntos, ¿no? Porque, ahora se están desarrollando un conjunto de programas forestales muy importantes. Y luego, claro, una serie de cosas, pero en ese mismo documento, el plan CC, que es ese documento oficial que, digamos, explora todas estas cosas, se habla solamente de reforestar 500, es decir, medio millón de hectáreas, como se podría reforestar 5, 6, 7 millones. Es decir, no sé por qué es tan poco ambicioso esto, no lo han visto, no están apuntando bien. Acá dice,
se daría valor a cerca de medio millón en el escenario sostenible, se daría valor a cerca de medio millón de hectáreas adicionales en zonas abandonadas, degradadas del bosque amazónico a través de proyectos de reforestación, etcétera. Medio millón. No, pero mira, brinda mayor valor a los bosques. Ahí no te está hablando de programas de reforestación. Ahí reforestación, a través de proyectos de reforestación, ahí te está hablando a través de proyectos de reforestación. Sistemas de retribución de servicios ecosistémicos, Jaime. Tú tienes que mirar este informe en su integridad. Pero nuevamente te digo, Jaime, ese informe es un diagnóstico, no es un documento público en el sentido del Estado, no es una norma jurídica. Se está trabajando digamos, ¿cómo se va a armar la preparación de las contribuciones nacionales? Con una comisión multisectorial que el presidente está creando por resolución suprema y con un mecanismo público-privado que ya está organizado, a partir del cual, con participación privada, que ya está listo para que pronto se cree, y eso, en función a todos los insumos, permitirá construir la contribución nacional que el Perú tiene que poner en el primer semestre del próximo año sobre la mesa. De acuerdo, porque la ANPADIA, por ejemplo, plantea que el Perú debería seguir emitiendo, por supuesto, porque tiene que generar su desarrollo, tenemos que llegar a un nivel de desarrollo, pero tiene que compensar, y puedes compensar con reforestación, con limpieza del mar, control de la emisión de residuos sólidos y líquidos al mar. Nuestras principales fuentes de emisión son la deforestación, primero, las actividades agropecuarias con el 19%, 20% segundo. ¿Agropecuarias? Agropecuarias, así, porque también está el ganado. El ganado, la fermentación entérica te produce y te emite metano. Sí, pero no tenemos tanto ganado como para eso. Pero finalmente también... No somos un país ganadero. Pero también, porque también a la falta de rotación del suelo, tú sabes que mucho del carbono está retenido en el suelo. Lo tercero es fuentes de energía, que es el 18%, y ahí las fuentes de energía han crecido un poco porque ha crecido el país. La ciudad de Lima no, es que claro, ahí no está dividido por fuente de energía o no fuente de energía, o sea, la fuente de energía está fundamentalmente en las ciudades. ¿No? O sea, de hecho ya hoy día se considera a nivel mundial que las mayores fuentes de emisión están en las ciudades, obviamente. Pero el transporte, en el Perú, muchos creerían que son las combis, el transporte público, es una fuente de emisión, pero no es la principal. Es la deforestación, el cambio de uso del suelo, y por ahí va a ir nuestra contribución nacional. De acuerdo, entonces eso es importante. Se habla en el documento de acuerdos de un equilibrio entre mitigación y adaptación, que eso generó un debate. ¿Cuál fue el debate ahí? En primer lugar, a ver, por el público no entiende necesariamente qué cosa es mitigación y qué cosa es adaptación. A ver si nos puede explicar rápidamente y cuál es el debate que se ha dado ahí entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Rápido. La mitigación es las iniciativas o acciones orientadas a eliminar o cortar la fuente que te emite gases de efecto invernadero o carbono. Esas son las acciones de mitigación. Reducción de las emisiones. De las emisiones. Y la adaptación es la adopción de prácticas orientadas a enfrentar las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, infraestructura resiliente al cambio climático, desarrollo de terrazas y andenerías para evitar que tengas grandes consecuencias por el tema de deglaciación, entre muchas otras acciones. Forestación, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Los países desarrollados quieren que los países emergentes, especialmente BASIC o BRICS, sean países que se concentren también en la mitigación, porque son los que más están incrementando porcentualmente las emisiones. No en volúmenes, porque en volúmenes históricos es Estados Unidos y en volúmenes anuales es la China. Y entonces lo que quieren es que los países en vías de desarrollo no se distraigan poniendo metas de adaptación cuando lo que tienen que cortar son los gases de efecto invernadero que emiten. Entonces los países desarrollados no querían que dentro de lo que se llamaba el alcance de las contribuciones y el alcance del acuerdo se le dé una paridad a la adaptación con la mitigación, porque para ellos lo que el mundo tiene que hacer es mitigar. Los países emergentes y los países en vía de desarrollo decían, yo también quiero poder tener en mi contribución nacional mis acciones de adaptación. Al final, el scope o el alcance que se ha reconocido en la decisión de Lima, fruto de un consenso de 194 estados, es que es mitigación y adaptación. Y eso garantiza que los países en vías de desarrollo también puedan canalizar recursos financieros para la adaptación, que es una necesidad fundamental, porque sufrimos ya las consecuencias del cambio climático. Bueno, a eso iba a ir mi siguiente pregunta, el tema de la financiación para los países, digamos, emergentes o subdesarrollados o pobres o como se les quiera llamar, de las acciones de mitigación y de adaptación que tengan que llevar a cabo.
porque algunas de ellas son costosas, Sí. en otras son muy rentables. Por ejemplo, las plantaciones forestales en el Perú, a la larga eso es una gran inversión que nos va a redituar. El financiamiento es clave, Jaime, y la capitalización del Fondo Verde del Clima con los primeros 10.200 millones de dólares es positiva. Y lo que se espera es que el próximo año, de esos 10.200 millones de dólares, ya se empieza a hacer la primera distribución de recursos en proyectos, en especial a los países más pobres o más vulnerables. Teniendo en cuenta, Jaime, una cosa... Pero ahí el objetivo era 100.000 millones de dólares. Al 2020. Al 2020. Esta es la primera capitalización de recursos. Se espera que al Ahora 2020... no hay un cronograma tampoco. Se espera que al 2020 se canalicen 100.000 millones de dólares anuales. Y por eso es que en estas 9 decisiones de la COP se establece un programa para ir mejorando esa capitalización. ¿Se establece un cronograma? Se establece una hoja de ruta para ir mejorando. Ten en cuenta, Jaime, que los 10.000 millones eran una clara señal política de los desarrollados para avanzar en la negociación, una vez que los países en vías de desarrollo también hagan sus tareas, como definir con claridad qué cosa es la agenda de adaptación. Se espera que se siga capitalizando el Fondo Verde del Clima. Pero a su vez, y entonces este Fondo Verde del Clima, que tiene al Perú como copresidencia, empezará a distribuir estos recursos el 2015. Eso es para y eso va, bueno, mitigación y adaptación, para las dos cosas. Pero hay dos fondos más, ¿no? Sí, el fondo de adaptación era un fondo que ya no tenía recursos, y en la COP20 en Lima, en conversaciones con Alemania, logramos que se le canalicen 65 millones de dólares, de los cuales 10 van a ser para el Perú, porque un programa de adaptación para pesquerías de Chimbote al norte del Perú, de 10 millones de dólares, está aprobado, pero no tenía recursos. Con esa canalización de Alemania, el Perú se va a beneficiar con estos 10 millones de dólares para adaptación de pesquerías. Pero a su vez está el Fondo Ambiental Mundial, o GEF, por sus siglas en inglés, que también tiene una orientación para adaptación y mitigación. En consecuencia, la parte de finanzas es un tema también que ha sido un buen resultado de Lima, y en donde también se establece un balance entre mitigación Pero y hay adaptación. mucho escepticismo, o digamos hay comentarios acerca de la renuencia de los países desarrollados a aportar. Nunca a ha sido, estos Jaime, fondos. fácil poner de acuerdo a 194 países. No, pero- Y lo que se espera es que en París se logre el acuerdo, porque el proceso ha quedado bien encaminado, y yo creo que sí se va a lograr un acuerdo en París. Y lo que hablabas de Jeffrey Sachs, lo que él habla es lo que se llama el camino a la decarbonización. Sí, Lo que una él establece- decarbonización profunda, dice. Sí, una decarbonización profunda, por lo que él plantea es que haya un programa que incluso lo que él te dice es gradualmente, por ejemplo, la banca multilateral debiera decir: el Banco Mundial o el BID ya no financio más proyectos de energía que quemen carbón, carbón como carbón, ya no carbono, sino carbón, porque es la mayor fuente de emisión. Entonces, que tenemos que establecer estrategias complementarias. Y en ese sentido, Jaime, uno de los grandes resultados de Lima, que tiene por eso esta declaración de Lima-París por la acción climática, es haber traído también a la banca multilateral. Por eso estuvo la vicepresidenta del Banco Mundial, porque por motivo de salud no pudo venir el presidente Kim. También tuvo a la empresa privada, tuvo a los pueblos indígenas, conversando juntos para ver cómo caminamos hacia ese proceso de decarbonización. Esa es la idea de la declaración Lima-París para la acción climática. Bien, ministro Pulgar Vidal, vamos a ver, todavía va a tener que seguir manejando el proceso, sigue siendo presidente hasta... El Perú es la presidencia hasta 30 de noviembre del 2014. Efectivamente que en ese momento, en un acto público como el que hubo el 1 de diciembre acá, por aclamación se suele elegir al Entonces presidente. hay que seguir avanzando en del todas país estas cosas que anfitrión. no están definidas. Sí, claro, de eso se trata, y por eso es un debate complejo, pero prometo ahora que llego más tarde pasarte el documento del IPCC para que el número no te angustie y te deje dormir con tranquilidad. No me angustie, la humanidad está angustiada. Sí. Usted está minimizando la angustia que tiene la humanidad por este asunto. Lo que pasa es que hay usted debería ser el más angustiado, el más angustiado. Y porque estaba angustiado, se ha logrado un gran resultado en Lima y estamos muy contentos, aunque tú tengas ese escepticismo que te está caracterizando en los últimos años, pero sé que en el fondo estás muy contento. No, yo lo que quiero es que se llegue a resultados. Y vas a ver que París va a ser un buen resultado. Digamos, agrandemos lo que en realidad no es tan grande, ¿no? París va a ser un buen Porque resultado, si no, como Perú y Lima COP20 ha sido un gran resultado, del cual los peruanos nos sentimos muy satisfechos. Muchas gracias, ministro, por su participación. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora con Fabiola León Velarde, rectora de la Universidad Cayetano Heredia, a la que se le ha cortado absurdamente, increíblemente, el acceso a los fondos del FinCit, que son fondos para investigación, la universidad que más y mejor investiga en el Perú. Regresamos.